a ustedes les gustaría llegar a ver a Dios? ¿O les es indiferente? ¿O si quisieran ver a Dios? Si quieren ver a Dios. Ok, entonces, dado que quieren ver a Dios, vamos a ver esta primera lectura, Mateo 5:8, sobre qué nos dice la Biblia para poder ver a Dios. ¿Qué tenemos que hacer para poder llegar a ver a Dios? Bien, yo supongo que si a cualquier cristiano se le pregunta, ¿tú quieres ver a Dios? La respuesta es la que ustedes han dado, sí. De hecho, si ustedes dijeran no, realmente no tendría mucho sentido estas reuniones. Entonces, como han dicho que sí, tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿qué tengo que hacer para ver a Dios? Y en San Mateo, capítulo 5, es cuando Jesús sube a un monte y se dirige a una multitud y les da unas enseñanzas que al día de hoy nosotros las conocemos como las bienaventuranzas. Y la sexta bienaventuranza, que es la que vamos a leer, dice lo siguiente: bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Entonces, la bienaventuranza está diciendo que los limpios de corazón son los que verán a Dios. Y por lo tanto, si queremos ver a Dios, que ustedes han dicho que lo quieren ver, tenemos que ser limpios de corazón. ¿Ok? Ahora, la pregunta sería, ¿cómo puedo ser limpio de corazón? Y ahí vamos a usar un librito que a mí me encanta, y yo lo llamo el mataburro de los católicos, ¿no? Porque cuando uno tiene dudas y decir, bueno, la Iglesia, ¿qué nos enseña sobre tal o cual cosa? Hay que recurrir a este libro, ¿no? Y este es el Catecismo de la Iglesia. ¿Y por qué hay que recurrir al libro? Porque si no, caemos en aquello de, es que yo pienso esto, o yo creo esto, y en realidad no se trata de lo que yo pienso o de lo que yo creo, sino de lo que Dios nos ha enseñado. Entonces, ese librito que es el Catecismo, y que yo he extraído aquí unos puntos de él, nos dice que la limpieza de corazón es sinónimo de hablar de pureza de corazón. Entonces, hoy día vamos a hablar un poquito sobre la pureza y a comenzar por el lado de la pureza del corazón. Entonces, acá estamos aprendiendo que si quiero ver a Dios, requiero una pureza del corazón. ¿Está prendido tu micrófono? Requiero una pureza del corazón. Bien, el catecismo nos hace una reflexión. Cuando hablamos del corazón, ¿verdad? Claro, es un lenguaje simbólico, ¿no? Pero si hablamos del corazón, ¿a qué nos estamos refiriendo? Obviamente nos podemos referir al órgano que bombea la sangre y envía la sangre a todo el organismo, ¿no? Pero normalmente cuando en forma coloquial las personas hablan, o desde niñitos que le hacemos una tarjeta a nuestro papá y mamá y le dibujamos un corazón, ¿qué significado tiene ese corazón para nosotros? ¿Qué significa para ti el corazón? Los sentimientos. Perfecto, sentimientos. Ahora, ¿somos seres humanos? ¿Somos solo sentimientos o tenemos algo más que sentimientos? ¿Qué más tenemos como seres humanos? Obviamente tenemos sentimientos. ¿Qué más tenemos? Otra cosa, yo creo que el corazón significa el amor. También es que el amor en cierta forma está relacionado también a los sentimientos, aunque no es únicamente sentimientos, pero ok, también significa el amor. Pero aparte de ese sentimiento, de ese corazón, ¿qué más tenemos nosotros como seres humanos? Derechos humanos. Sí, tenemos derechos, pero me refiero, para tú decir, ahí va un ser humano, ¿qué tiene ese ser humano para decir, ese es un ser humano? Razonamiento. Ok, tenemos razonamiento y tenemos algo que no lo han dicho, pero que tal vez es porque es ya tan
trivial la pregunta que no lo responden, ¿no? El cuerpo. Entonces, en realidad, como seres humanos, nosotros tenemos un cuerpo, tenemos los sentimientos que ustedes han dicho, que es el corazón, y también tenemos, como perfectamente lo han dicho ustedes, razón. Está haciéndose retroalimentación en algún lado. Y también tenemos la razón, ¿ok? Y entonces el catecismo nos dice lo siguiente: existe un vínculo entre la pureza del corazón, la pureza del cuerpo y también la pureza de la fe. Debe haber un vínculo entre esos tres. Yo no puedo decir que realmente soy puro de fe si no tengo pureza de corazón y si no tengo pureza en mi cuerpo. Por lo tanto, eso significa, buenas tardes, eso significa, uniendo las cositas, que si quiero tener pureza de corazón, ¿no? Si quiero tener pureza de corazón para poder ver a Dios, necesito también tener pureza en mi cuerpo, ¿no? Si no tengo pureza en el cuerpo, no voy a poder ver a Dios, ¿sí? Vuelvo a repetir, el catecismo nos dice, hay un vínculo entre la pureza del corazón, la pureza del cuerpo y la de la fe, ¿no? Y acabamos de leer que solo los que tengan puro su corazón verán a Dios, ¿no? Los que sean puros de corazón verán a Dios. Por lo tanto, si para poder ver a Dios debo ser puro de corazón, y si la pureza del corazón está relacionada a la pureza del cuerpo, entonces se vuelve necesario también tener una pureza del cuerpo para poder llegar a ver a Dios, ¿ya? De hecho, como seres humanos debemos ser un ser humano íntegro. No puedo decir, sí, mi corazón está con Dios, pero mi cuerpo no está con Dios. Sí, mi cuerpo está con Dios, pero mi mente no está con Dios, ¿sí? O todo yo estoy con Dios, o simplemente no estamos con Dios. Por lo tanto, o todo yo soy puro, o simplemente yo no puedo decir yo soy puro en mi corazón, ¿ya? Por lo tanto, para que haya una pureza, tiene que haber una pureza integral. Veamos ahora qué nos dice la primera de los Tesalonicenses 4:7. Nos dice lo siguiente, ¿no? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Porque Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Entonces, Dios no quiere que seamos impuros. Dios no nos ha llamado a la impureza, nos dice la Biblia, sino a la santidad. ¿Qué significa ser santos? Cuando uno pone en el altar a un santito, ¿verdad? O cuando dibujamos a un santo de la iglesia, ¿qué es lo que estamos queriendo indicar ahí? Lo que queremos indicar ahí es que esa persona está en el cielo junto a Dios, que esa persona está viendo a Dios. Y entonces nuevamente se vuelve a repetir. Dios no nos ha llamado para que seamos impuros. Dios nos ha llamado para que lo veamos a Él, para que logremos ser santos. Por lo tanto, la pureza es sumamente importante porque si no somos puros, no podemos ser santos. Si no somos puros, no podemos ver a Dios. ¿Ok? Ahora, lamentablemente, por el pecado original, y eso la vez pasada que yo me reuní con ustedes lo dijeron muy bien, nacimos con ciertas impurezas, que es el pecado original. Y si nos bautizamos ya de más edad, probablemente aparte del pecado original, ya llevábamos el peso de otros pecados. Pero el bautismo nos dejó puros. Por lo tanto, el día en que papá y mamá me bautizaron, en ese momento yo quedé puro, totalmente puro. Puro de corazón, puro de cuerpo, puro en mi razón
y por lo tanto también pureza en la fe. ¿Ok? Pero lamentablemente conforme vamos creciendo y vamos siendo parte de este mundo, podemos cometer actos de impureza. Y entonces el catecismo nos da unas recomendaciones para que en esta lucha, porque obviamente es una lucha, nadie dice que es fácil, para nadie es fácil, no, para mí no lo es, para mi esposa tampoco lo es, para el Papa tampoco lo es, ¿no? Tenemos que luchar diariamente contra el mundo que nos invita a ser impuros. Entonces, el catecismo nos dice, bueno, afortunadamente para nosotros no estamos solos, sino que hemos recibido la gracia de Dios, y la gracia de Dios siempre está a nuestro alcance. Y nos dice que para dar cabida a esa gracia de Dios podemos hacer las siguientes cosas. La primera, aprovechar el don de la castidad. Entonces aquí viene otra palabra clave, que es la castidad. Y vemos que si yo quiero llegar a ser puro, entonces parte del truco es la castidad, es decir, ser castos. ¿Ya? Hoy en día hablar de castidad casi es como una mala palabra, ¿no? Porque todo el mundo dice eso es imposible, y sin embargo el catecismo nos lo propone que seamos castos, ¿no? ¿Por qué nos propone que seamos castos? Porque nos dice el catecismo que es la única forma en que realmente yo voy a poder amar con un corazón recto, con un corazón indiviso, es decir, que no le estoy dividiendo mi amor para 2, 3, 4 personas, sino para una única persona. ¿Ya? Y la castidad, nos dice también el catecismo, significa que es la integración de la sexualidad en la persona. Es la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. Yo logro unir a ese ser espiritual con ese ser corporal. Yo tengo cuerpo, pero también tengo alma, tengo un espíritu. Y nuevamente, debe haber armonía. No puede ser que mi espíritu quiera ir por un lado y yo voy por otro lado. No puede ser que yo diga, sí, yo quisiera llegar a ver a Dios, pero con mi cuerpo yo hago otras cosas, ¿no? Entonces me dice, se requiere una integración de ese cuerpo con ese espíritu, ¿no? Una integración de la sexualidad en la persona. Y ahí les pregunto a ustedes, claro, mucha gente va a decir, inclusive mi mamá suele decir, no, es que es lo mismo. ¿Ustedes piensan que el ser humano es igual a un perrito, a un gatito o a un chancho? ¿Piensan que somos iguales? No. Hay alguien que sí piense y diga, sí, somos iguales. Yo creo que no, ¿verdad? Un chanchito no puede hablar, un gato tampoco puede hablar. Pueden haber ciertos aparentes sentimientos, pero el verdadero amor que sabe expresar el ser humano, los animalitos tampoco pueden expresar ese mismo nivel de amor, ¿verdad? Pero donde sí claramente está nadie puede discutir es que a nivel de la inteligencia no podemos decir que ningún animal iguala su inteligencia a la del ser humano. Entonces, hace un rato yo les preguntaba, bueno, ¿cómo sabemos que alguien es un ser humano? Y llegamos a la conclusión por su cuerpo, porque tiene inteligencia y porque tiene unos sentimientos que, tú lo dijiste mejor, tiene la capacidad de amar, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos distingue con los animalitos. Ya te doy la palabra, ¿ya? Eso es lo que nos distingue con los animalitos, ¿sí? Entonces, en este punto del catecismo, donde nos dice que la castidad es la capacidad de integrar la sexualidad a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, integrar ese espíritu con el cuerpo, es lo que realmente nos va a hacer diferentes desde el punto de vista de la sexualidad con los animalitos, ¿sí? Si un par de perritos, hembra y macho, están en celo y afuera de repente se aparean, a lo mejor nos causan una risa, ¿no? Nos reímos, pero decimos, al fin y al cabo, son animalitos, ¿verdad? Pero si viéramos ahí afuera a un hombre y a una mujer haciendo lo mismo, obviamente
nos parecería de lo más extraño y fuera de lugar. ¿Y por qué? Porque somos seres humanos, ¿sí? Somos seres humanos. Entonces, todo lo que nos ha dado Dios es bueno. Tu cuerpo es bueno, mi cuerpo es bueno, todos nuestros cuerpos son buenos. Pero asimismo todo tiene un propósito en nuestro cuerpo, ¿no? Y esta sexualidad que nos ha dado Dios no es que es mala, es buena. Pero el significado de decir que hay que integrarla en nuestro espíritu significa que esa sexualidad debe cumplir con nuestro propósito final. Nuestro propósito final es ver a Dios. ¿Y cómo lo puedo ver a Dios? Siendo puros. ¿Y cómo soy puros desde el punto de vista de mi sexualidad? Bueno, garantizando que esa sexualidad va a cumplir su propósito, su fin. Y ese fin es que en algún momento, ¿no? Si es que esa es mi vocación, si soy hombre, voy a encontrar a mi pareja, a una mujer que va a ser mi esposa y con la cual vamos a tener una familia y nos vamos a casar, ¿no? Ese es el fin. Por alguna razón, los actos sexuales permiten tener hijos, ¿verdad? Porque para eso está creado el acto sexual. Y por alguna razón, cuando una mujer tiene a un esposo, no le gusta que su esposo sea infiel, ni tampoco al esposo le gusta, como vulgarmente dice, tener cachitos, ¿no? Que la mujer le sea infiel, ¿no? Porque justamente así está diseñado por Dios el ser humano. Entonces, la única forma de decir que soy casto desde el punto de vista de mi sexualidad es asegurando que esa sexualidad está orientada al mismo fin que mi espíritu. Y esa sexualidad debe estar entonces orientada a ver a Dios, a ser puros. Y para ser puros, como hemos dicho, entonces debemos preservar esa sexualidad para cuando algún momento nos casemos y tengamos hijos. A ver, primero doy la palabra a él y luego a ti. Una característica de los humanos es que tenemos alma espiritual. Correcto. Me está diciendo que una característica de los seres humanos es que tenemos una parte espiritual. Totalmente de acuerdo. ¿Y sabes qué? Sí está ahí. Sí está ahí porque justamente esa parte espiritual es la que nos permite tener esta diferenciación con los animalitos. Cuando decimos que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, significa que Dios nos ha dado esa parte espiritual que nos da la capacidad de amar libremente y que nos da también la capacidad de ser seres inteligentes. Usted dijo que era algo de las relaciones sexuales y o sea, creo que no tienes que tener relaciones sexuales con todo el mundo porque luego te hacía algo así. ¿Luego qué? Te hacía. No era por eso, era por una cosa espiritual. Había dicho algo sobre las relaciones sexuales. ¿Yo? Sí. Ya. No, yo no dije que luego te da así, eso yo no dije. ¿Ya? No. Lo que dije es, por ejemplo, Dios me ha dado mi boca para comer. Dios me ha dado, yo qué sé, mis brazos para poder mover algo, para poder coger, para poder hacer ciertas cosas que se requieren los brazos. Todo tiene una función y la sexualidad también tiene una función. ¿Cuál es esa función? Expresar el amor a una persona, ¿no? Y también tener hijos, procrear, poder tener hijos. Si esa sexualidad no es usada para lo que está diseñado, que es el plan de Dios, entonces obviamente no estoy empleando bien esa sexualidad, ¿sí? Por lo tanto, yo decía, lo que sí decía es que lograr la integración de esa sexualidad con mi parte espiritual significa que yo voy a preservar esa sexualidad para cuando algún día yo estoy seguro que esa persona es la que quiero que me acompañe por el resto de mi vida, me voy a casar con ella y pensamos tener hijos, ¿ya? Entonces, en ese caso está bien. Si no es así, entonces estamos rompiendo este principio de la castidad, porque la castidad del catecismo nos está diciendo que es eso, es saber integrar nuestra sexualidad a nuestro espíritu. Y por eso hacía la diferenciación con los animalitos, ¿no? Un animalito probablemente podríamos decir
que no es capaz de controlar sus pasiones, de controlar sus deseos. Al perrito va por la calle, le da ganas de orinar, levanta la pata y se orina. No es capaz de controlar sus deseos, no es capaz de controlar sus pasiones. Eso está bien, somos animalitos. Nosotros los seres humanos, por diseño de Dios, que tenemos ese espíritu, como tú lo has dicho, y que nos ha dado esa inteligencia y esa capacidad de amar, nos dice, no, nosotros tenemos que controlar esos deseos, que controlar esas pasiones, ¿no? Por lo tanto, Dios no me ha dado esta sexualidad para hacer con ella lo que sea, ¿no? Para entregarme a cualquiera en cualquier momento, en cualquier lugar. No, sino que me la ha dado es para cumplir con el propósito que Dios diseñó esa sexualidad. Y que lo ejemplifique de dos maneras. La una es, si dos personas, hombre y mujer, tienen relaciones sexuales, podrían tener hijos. Por lo tanto, una razón de la sexualidad, un fin de esa sexualidad, es llegar a tener hijos, ¿no? Y la segunda es que cualquiera persona que realmente ame a otra y que ha entregado su vida, su cuerpo y todo a esa otra persona, aspira a que le sea fiel. Entonces, en el momento en que no le somos fiel, nos sentimos mal, ¿verdad? Por lo tanto, son las dos cosas a las que debe guiar esa sexualidad. Pensar que solo debe ser entregada mi sexualidad cuando yo encuentre la persona con la que quiero ser fiel para el resto de la vida y que con esa persona queremos llegar a tener hijos. Y eso es en el matrimonio, ¿verdad? Y eso es en el matrimonio. Justamente el matrimonio tiene como finalidad esto que les estoy diciendo, ¿no? Que la pareja pueda tener hijos y que la pareja pueda amarse y ayudarse mutuamente el resto de sus vidas. Fuera de eso, si yo abuso de esa sexualidad de otra manera, estaría dejando de ser castos, ¿no? Y recuerden entonces que el catecismo me dice, la castidad es la primera clave para llegar a esa pureza. Pero me da también otras claves. El catecismo también me dice, ¿sabes qué? Te recomiendo que seas puro de intención, pureza de intención. Y eso significa que realmente yo voy a tener la verdadera intención de ser puro. Y por lo tanto eso significa que voy a evitar momentos donde podría dejar de ser puro. Porque si no los evito, no tengo una verdadera pureza de intención. Entonces, si yo quiero llegar a ver a Dios, y ya sé que para llegar a ver a Dios debo ser puro, entonces debo realmente buscar esa pureza de intención, ¿no? Si mis compañeros de colegio me quieren llevar a un lugar donde probablemente voy a romper esa pureza, pues no voy con ellos. Ojo, yo sé que no es fácil, ¿sí? Es mucho más fácil seguir a la manada, seguir al grupo, encajar, caer agradable al resto. Pero si nuestro objetivo final es llegar a ver a Dios, entonces yo debo pensar, en cada acto que voy a desarrollar en mi vida, debo preguntarme, ¿este acto es agradable a Dios, sí o no? ¿Este acto me lleva a una impureza, sí o no? ¿Ya? Y en función de eso hacerlo. Y esa es la pureza de intención. La otra recomendación que nos da el catecismo es la de la pureza de la mirada. Pureza de mirada. ¿En dónde pongo mis ojos? ¿Qué veo? ¿Qué quiero ver? ¿Qué tipo de videos estoy viendo? ¿Qué tipo de películas busco ver? ¿Qué tipo de revistas quiero ver? ¿No? Entonces esa es la pureza de mirada. Y la mirada es muy fuerte, porque esa mirada justamente me puede llevar a evitar ser casto. ¿Sí? Entonces, pureza de mirada, muy, muy importante. De hecho, voy a leerles lo que dice sobre la pureza de mirada el catecismo. Dice, debe haber una pureza de mirada exterior e interior.
hay que tener disciplina en los sentidos y también en la imaginación. La imaginación puede volar, ¿sí? Y yo me puedo empezar a imaginar cosas y cosas y cosas. Y con la imaginación ya podemos dejar de ser puros. Entonces dice, hay que tener pureza de mirada exterior e interior, mediante la disciplina de los sentidos y de la imaginación, mediante el rechazo de la complacencia de pensamientos impuros que nos inclinan a apartarnos de los mandamientos. ¿Ok? Y finalmente, el último texto, la última recomendación que nos da el catecismo es la de la oración. ¿Y por qué la oración? Porque el catecismo reconoce que nada de esto es fácil, todo es muy complicado, y sobre todo a la edad de los jóvenes es sumamente complicado, y entonces debemos acudir a la oración. Por eso el catecismo comenzaba diciendo, afortunadamente no estamos solos, podemos contar con la gracia de Dios. Si Dios nos dejara solitos y abandonados, sí que sería difícil, pero podemos contar con la gracia de Dios. Y por lo tanto, apenas el pensamiento se nos quiera ir, apenas la mirada se nos quiera desviar, apenas esté cayendo en la tentación de hacer un acto impuro, yo puedo en ese momento recurrir a la oración. ¿Sí? Un sacerdote hace mucho tiempo me recomendaba, apréndete alguna oración chiquita, de esas que se llaman jaculatorias. ¿Ya? Por ejemplo, una jaculatoria puede ser, yo qué sé, Señor mío y Dios mío. Una oración pequeñita, la que les guste. Y entonces, en ese momento de dificultad, ustedes empiezan a repetir esa jaculatoria. Y van a ver cómo funciona. Al menos a mí me ha funcionado. ¿Sí? Entonces, la repiten para así que ese mal pensamiento, esa mirada, ese deseo pueda ser controlado. ¿Ok? Entonces la oración sumamente importante. Bien, vamos a leer Romanos 12:2 y de ahí creo que ya el tiempo se acaba, ¿verdad? ¿Cómo vamos de tiempo? Romanos, se me perdió Romanos. Ok, Romanos 12. Romanos 12, vamos a leerlo y dice lo siguiente. Os exhorto, por lo tanto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Entonces, fíjense lo que nos está pidiendo aquí la palabra de Dios, que ofrezcamos nuestros cuerpos como ofrendas vivas, santas y agradables a Dios. Mi cuerpo. En vez de con mi cuerpo realizar actos impuros, lo que nos está pidiendo la palabra de Dios es que más bien usemos ese cuerpo para ofrecerlo como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese es vuestro culto espiritual. Y no nos hagáis a este mundo, sino por el contrario, transformaos con una renovación de la mente, para que puedas discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, qué es lo agradable y perfecto. ¿Ok? Entonces nos pide también lo que hemos estado hablando, que hagamos un discernimiento, es decir, que en cada cosa que vamos a hacer, preguntemos, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo agradable a Dios? ¿Qué es lo perfecto? Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿ya? Y nos dice que nuestro cuerpo debe ser para ser entregado como una ofrenda viva y agradable a Dios. ¿Cómo puedo hacer aquello de entregarle mi cuerpo a Dios? Bueno, justamente con los actos de pureza. ¿Sí? Si mis compañeros me invitan a algo que sería un acto impuro y yo lo rechazo, a pesar que después me van a decir esto o aquello, o me van a hacer bullying, o me van a poner un apodo o alguna cosa, bueno, he preferido
ser agradable a Dios y entregarle mi pureza a Dios antes que hacerme al gusto de mis compañeros que querían que haga un acto impuro. ¿Sí? Si mi enamorado me dice, sí, es que yo necesito que me demuestres que realmente me amas, bueno, tengo que preguntarme nuevamente, ¿qué es lo que Dios quisiera en ese momento? ¿Ya? Y entonces en ese momento de decir, bueno, o le digo no a mi enamorado o a mi enamorada, ¿verdad? Le digo que no, y a lo mejor hasta ahí llegamos, terminamos, y me va a dar mucha tristeza a lo mejor, o le digo no a Dios. ¿A quién elijo? Y obviamente si yo elijo a Dios, de acuerdo a lo que está leyendo en la Biblia, entonces le estamos entregando nuestro cuerpo como una ofrenda viva y agradable. ¿Ya? Esa castidad la tenemos que vivir todos. La tienen que vivir las personas que todavía no están casadas, la tenemos que vivir las personas que estamos casados, la tiene que vivir el padre Jaime, un sacerdote, el Papa, también. ¿En qué sentido, por ejemplo, Pía y yo la tenemos que vivir esa castidad? Bueno, siendo fieles el uno al otro. No teniendo yo una segunda mujer o una tercera mujer, ¿verdad? También cuidando mi mirada, cuidando mi intención. ¿Sí? Lo mismo, igualito se me aplica a Pía y a mí. Y al padre Jaime igual. Él tiene que permanecer célibe. Él no se puede casar porque es un sacerdote. Y entonces él tiene que cumplir con esa vocación que tiene. Y ofrecer su cuerpo de manera viva y agradable a Dios todos los días de su vida. ¿Ok? Bien. Se cae todo. Vamos a terminar con unos puntitos adicionales que nos da el catecismo y que nos dice una exigencia para llegar a ser puros de cuerpo. Y esa exigencia para llegar a ser puros de cuerpo, nos dice el catecismo, es el pudor. La pureza exige pudor. ¿Ya? El pudor preserva a la intimidad de la persona. Y ese pudor nos dice que puede ser tanto desde el punto de vista físico como también desde el punto de vista sentimental. Yo no tengo por qué andar mostrando mi cuerpo a cualquiera. Tengo que guardar un cierto pudor. Me tengo que vestir adecuadamente para el momento al que voy a ir. Obviamente, si voy a la playa a bañarme, tengo que ponerme un traje de baño, ¿verdad? Y aún así, podría chequear qué tipo de traje de baño uso. ¿Sí? Pero, ¿por qué necesito ponerme ropas que insinúen cosas, ¿verdad? Y ahí es donde entra entonces el pudor. Dice, la pureza exige el pudor. Entonces, eso desde el punto de vista físico, pero como digo, también desde el punto de vista de los sentimientos. Y el catecismo me dice que hay que tener pudor en los sentimientos. ¿Y eso qué significa? No abrirle mi corazón así nomás a cualquiera. No es que porque, que ya me hice medio amigo de él y le voy a contar vidas y milagros míos. Y le voy a contar todo sobre mi vida. No. Estoy dejando de ser pudoroso desde el punto de vista de los sentimientos. ¿Ok? Entonces, el catecismo nos dice que hay que cultivar las dos cosas. Un pudor en la forma en que nos vestimos y un pudor también en nuestros sentimientos. Nos dice que para ese pudor también tenemos que ordenar nuestras miradas. ¿Por qué hay que ordenar las miradas? Por esto que habíamos hablado hace un ratito, la pureza de la mirada. ¿Qué es lo que vemos? ¿Hacia dónde queremos dirigir nuestra mirada? ¿Verdad? Bien. Y nos dice, finalmente, que la pureza cristiana nos exige una purificación social, del clima social. Lo que hemos ya hablado en varios momentos, estos pequeños minutos. Pureza del clima social. ¿Qué significa eso? Escoger bien a mis amigos, que a lo mejor no soy popular en el colegio por ello. Bueno, nuevamente, ¿qué prefiero? ¿Ser puro o ser popular en el colegio? Entonces ahí viene la pureza del clima social. A
lo mejor dejar de ir a unas fiestas. Yo ya sé que en esa fiesta va a terminar mala cosa, se van a hacer cosas que no están bien. Entonces, ¿qué prefiero? Mantener a mis amigos que me dicen, no, es que si no vas a la fiesta eres un aburrido o lo que sea, no sé cómo lo digan ustedes hoy en día, pero lo cierto es que uno empieza a sentir que pone en riesgo la amistad con la gente, o prefiero ir a esa fiesta sabiendo que a lo mejor voy a cometer actos impuros. ¿Ya? Entonces ahí está lo que nos dice el catecismo. Hay que hacer una purificación del clima social. Eso significa yo, de mi parte social, de mi círculo social, tener que tener la valentía, la fortaleza de saber decir no a esto, no a aquello, no a este grupo de amistades, no a ese tipo de fiestas, que me tilden como me quieran tildar, pero de esa manera yo voy a conservar mi pureza.